10 billetes de dólar cayeron sobre la bandeja, uno por uno, con un sonido seco que resonó por todo el salón. Isabela sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Santiago Castillo, sentado en la mesa principal con 3 ejecutivos estadounidenses, con trajes impecables, la miró con una sonrisa cruel. «Te doy $1000 si me sirves en inglés», dijo él, lo suficientemente alto para que todos en el restaurante lo escucharan. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas, pero Santiago continuó. «¿O acaso crees que una camarera como tú sabe hablar inglés?» Su risa cortó el aire como una cuchilla. Era martes por la noche en el Bellini d'Oro, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de Sao Paulo. Un lugar donde una botella de vino costaba más que un salario mínimo, donde el piso de mármol italiano reflejaba la luz de candelabros de cristal que valían más que lo que Isabela ganaría en 10 años de trabajo, donde las mesas de caoba eran escenario de negocios que movían millones, y donde personas como Isabela eran, en el mejor de los casos, invisibles. Isabela tenía 28 años y trabajaba allí desde hacía 6 meses. 6 meses usando el mismo uniforme negro impecable todas las noches. 6 meses sirviendo champán de 3000 reales por botella a hombres que ni miraban su rostro al hacer pedidos. 6 meses escuchando conversaciones sobre yates, viajes a Dubái, casas en Miami, inversiones en bolsa. 6 meses siendo un fantasma. Pero Santiago Castillo nunca la dejó ser invisible. Tenía poco más de 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, gafas de diseñador que costaban el equivalente a 3 meses de alquiler de Isabela. Era dueño de una de las constructoras más grandes del estado. Edificios por toda Sao Paulo llevaban su firma y frecuentaba el Bellini d'Oro al menos 3 veces por semana. Cada vez que venía, encontraba a alguien para menospreciar, una broma cruel al sommelier sobre su acento, un comentario ácido al camarero sobre ser lento, una queja inventada para no dar propina. Santiago Castillo disfrutaba sentirse poderoso, y la forma más fácil de hacerlo era haciendo que otros se sintieran pequeños. Isabela siempre fue su blanco favorito, tal vez porque nunca bajaba completamente la mirada cuando él le hablaba. Tal vez porque, incluso usando uniforme de camarera y sirviendo mesas, poseía algo intangible que él no podía romper. Dignidad, postura, una chispa de algo que lo irritaba profundamente. Y a hombres como Santiago Castillo les horrorizaba ver dignidad en quienes consideraban inferiores. «¿Qué pasa, querida?», continuó ahora, con la voz goteando falsa preocupación. «¿No quieres $1000?» Él tomó el billete verde y lo agitó en el aire. «Casi son 6000 reales. Apostaría a que es más de lo que ganas en un mes entero, llevando platos de un lado a otro». Los ejecutivos estadounidenses se movieron incómodos en sus sillas. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, frunció el ceño y abrió la boca como para decir algo, pero Santiago no le dio oportunidad. Probablemente ni siquiera sabe decir «gracias» en inglés. Continuó mirando a los americanos con complicidad. «Pero bueno, démosle una oportunidad, ¿no? Tal vez nos sorprenda». Todo el salón estaba en silencio absoluto ahora. Las otras mesas fingían mirar sus platos, pero todos los oídos estaban atentos. El gerente del restaurante, Miguel, permanecía junto a la barra, pálido, sin saber si debía intervenir. Las demás camareras habían dejado de moverse, como estatuas sosteniendo bandejas. Era como si todo el restaurante contuviera la respiración. Isabela miró el billete de $1000 sobre su bandeja. Estaba nuevo, todavía rígido, con ese característico verde de los billetes estadounidenses. Santiago tenía razón. Era más de su salario mensual. Era suficiente para pagar 2 meses de alquiler atrasado. Casi suficiente para comprar los medicamentos que su madre, Rosa, necesitaba urgentemente. Casi suficiente para sacar su nombre del rojo y respirar un poco más tranquila durante unas semanas. Pero no se trataba de dinero.
Y ella lo sabía. Todos allí lo sabían. Se trataba de poder, de Santiago Castillo demostrando, frente a importantes ejecutivos estadounidenses, que él estaba en control, que podía humillar a una simple camarera solo porque sí, que ella no era más que otra brasileña pobre e ignorante, que apenas sabía portugués, mucho menos inglés. Se trataba de colocarla en el lugar que él creía que le correspondía, por debajo de él, muy por debajo. Isabela respiró hondo. Sus dedos apretaron el lateral de la bandeja hasta que los nudillos se pusieron blancos. Pensó en su madre en casa, Rosa, acostada en la sala porque ya no podía subir escaleras, dependiendo de ella para todo. Pensó en los medicamentos para la diabetes que costaban 500 reales y que aún no había conseguido comprar este mes. Pensó en sus hermanos menores, Lucas y Sofía, adolescentes que apenas conocía 3 años atrás, pero que ahora eran totalmente su responsabilidad. Pensó en el alquiler atrasado, en la notificación de desalojo que había llegado la semana pasada, en las cuentas de luz y agua que estaban en números rojos. Pensó en todas las veces, en los últimos 6 meses, en que tuvo que tragar la rabia, morderse la lengua hasta sangrar, bajar la cabeza, aceptar comentarios, aceptar miradas, aceptar ser tratada como si fuera menos que humana. Todo eso porque necesitaba el trabajo, porque no tenía otra opción, porque una familia entera dependía de ella. Y entonces pensó en quién había sido antes de que todo se derrumbara, antes de que la vida se pusiera patas arriba, antes de volverse invisible. «Señor Castillo», dijo, y su voz salió más firme de lo que esperaba, firme y clara, resonando en el salón silencioso. Santiago sonrió, victorioso. Pensó que ella rechazaría, pediría disculpas, confirmaría exactamente lo que él pensaba de ella. Probaría frente a los americanos que él tenía razón. «Acepto». Su sonrisa vaciló solo por una fracción de segundo, pero vaciló. «¿Cómo?», preguntó él. «Acepto su propuesta», repitió Isabela, mirándolo directamente a los ojos. «Le atenderé en inglés, y cuando termine me pagará los 1000 aquí, delante de todos». Hizo una pausa deliberada. «¿De acuerdo?». Santiago parpadeó, confundido. Luego volvió la arrogancia, más fuerte que antes. «Ah, ¿vas a aceptar? ¡Qué maravilla!». Aplaudió lentamente, en un aplauso burlón que resonó por el restaurante. «Pero le facilitaré la tarea, querida. Si logra hacer un pedido completo en inglés, sin tartamudear, sin equivocarse, sin inventar palabras, le pago». Hizo un gesto hacia los ejecutivos estadounidenses. «Pero tiene que ser convincente, ¿eh? Mis amigos aquí son de Nueva York. Sabrán de inmediato si está inventando o no». El ejecutivo de gafas doradas intentó intervenir. «Santiago, esto realmente no es necesario. La señorita no necesita...». «Claro que sí necesita, John», lo interrumpió Santiago riendo. «¿Aceptó la apuesta, no es cierto, querida?». Se recostó en la silla de cuero, cruzando los brazos sobre el pecho. «De hecho, ¿saben qué? Hagámoslo más interesante. Si lo logras, te pago 2000. Pero si fallas...». Hizo una pausa dramática. «Tendrás que pedir disculpas aquí, frente a todos, por habernos hecho perder el tiempo». Un murmullo de asombro recorrió el restaurante. Miguel dio un paso al frente. «Señor Castillo, no puedo permitir que usted... No puedo permitir que...». Santiago se giró hacia él, con los ojos peligrosos. «¿Que haga una apuesta con una empleada adulta y capaz de tomar sus propias decisiones? ¿O quiere perder a su mejor cliente?». La amenaza era clara en su voz. Miguel tragó saliva. Su nuez de Adán subió y bajó. Retrocedió, derrotado, regresando cerca de la barra. Santiago volvió a mirar a Isabela, con la sonrisa cruel de nuevo en el rostro. «¿Entonces aceptas las nuevas condiciones? 2000 si lo logras. Disculpas si fallas, porque estoy seguro de que vas a fallar, querida. Pero será divertido verte intentarlo». Isabela sintió todas las miradas del restaurante sobre ella.
Vio el miedo en el rostro de Miguel. Vio lástima en los ojos de las otras camareras. Vio la curiosidad morbosa de los clientes ricos, esperando el espectáculo, esperando ver si tendría valor o si se rendiría con el rabo entre las piernas. Y vio el odio apenas disimulado en la sonrisa de Santiago Castillo. 2000 o la humillación total. Pensó en su madre, pensó en sus hermanos, pensó en la desesperación que su vida había sido en los últimos 3 años, y pensó en algo más: dignidad, respeto, todo aquello que hombres como Santiago Castillo creían que personas como ella no merecían tener. «Acepto», dijo Isabela, con la voz tranquila, como la superficie de un lago. Santiago golpeó las manos sobre la mesa, haciendo que las copas de vino temblaran. «Perfecto. Entonces vamos, querida. Haz un pedido completo en inglés, sin tartamudear, sin equivocarte. Mis amigos aquí evaluarán cada palabra». Hizo un gesto grandioso con la mano, como un presentador de circo. «El escenario es tuyo». Isabela colocó la bandeja cuidadosamente sobre una mesa auxiliar y sacó el bloc de pedidos del bolsillo del delantal. Sus manos no temblaban. Su corazón latía rápido, pero la respiración estaba controlada. Levantó la mirada, enfrentó directamente a Santiago Castillo, y entonces, con todas las miradas del restaurante más caro de São Paulo fijadas en ella, con 2000 reales o la humillación total en juego, Isabela comenzó a hablar. Pero antes de entender lo que sucedió en ese restaurante, antes de comprender la fuerza que Isabela encontró dentro de sí misma en ese momento, es necesario conocer quién era realmente. Porque la mujer parada allí, con uniforme negro y bloc en la mano, no era quien Santiago Castillo imaginaba, ni de cerca. Hace 3 años la vida de Isabela era completamente diferente. Doctora Isabela Fernández. El título había sido conquistado con sudor, noches sin dormir, sacrificio. Se graduó en Filología por la USP, una de las mejores universidades del país. Hizo maestría en Lingüística Aplicada, doctorado en Traducción e Interpretación. Defendió su tesis con honores. Publicó artículos en revistas internacionales. Fue invitada a dar conferencias en universidades de Europa. A los 23 años, ya hablaba 5 idiomas con fluidez: inglés, francés, español, italiano y mandarín. No era aquel conocimiento básico de quien hace cursos de idiomas, sino fluidez real, la capacidad de pensar, soñar y hacer bromas en cada uno de esos idiomas. Isabela fue profesora universitaria durante 5 años, impartiendo clases de traducción e interpretación. Sus alumnos la adoraban. Decían que tenía el don de hacer lo difícil simple, de hacer que las lenguas extranjeras parecieran menos intimidantes. Ganaba bien, unos 9000 reales al mes solo con las clases. Pero su verdadera pasión, lo que realmente la hacía sentir viva, era la traducción simultánea. Trabajaba en conferencias internacionales, eventos corporativos, reuniones diplomáticas. Se sentaba en esa cabina aislada, con los auriculares, y traducía en tiempo real. Era pura adrenalina. Exigía concentración total. Un error podía causar malentendidos graves, hasta arruinar negociaciones millonarias. La responsabilidad era enorme, y Isabela era excepcional en ello. Tradujo para CEOs de multinacionales, embajadores, ministros de Estado. Participó en conferencias internacionales y lanzamientos de productos extranjeros. Su nombre era referencia, y la remuneración excelente. Isabela trabajaba en unos 10 eventos al mes. Entre la universidad y las traducciones, llegaba a ganar hasta 15.000 reales mensuales en épocas buenas. La vida era buena, más que buena. A los 25 años, Isabela tenía el mundo a sus pies, y entonces sonó el teléfono. Era madrugada de un jueves. Isabela había regresado hacía pocas horas de un evento. Estaba exhausta, durmiendo profundamente. El teléfono sonó insistentemente. Contestó, aturdida e irritada. Al otro lado, la voz de una mujer que no conocía, asustada, llorando. «¿Usted es Isabela Fernández?»,
¿Hija de Antonio? Sí. ¿Quién es usted? ¿Qué pasó? Su padre tuvo un infarto. Está en el hospital. Es grave. Isabela se sentó en la cama. El sueño desapareció instantáneamente. ¿Qué hospital? Voy enseguida. Condujo en pánico por la ciudad vacía. Llegó al hospital en 20 minutos. Y fue allí donde conoció a Rosa. Rosa era la esposa de su padre, una mujer de 40 y tantos años, cabello canoso, ojos rojos de tanto llorar. Y Isabela no tenía idea de que existía. ¿No lo sabías?, preguntó Rosa, sorprendida. ¿Antonio nunca te lo contó? Nunca. Se habían casado 5 años antes. Rosa tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, Lucas y Sofía, adolescentes. El padre de Isabela había criado a esos niños como si fueran suyos, pagaba las cuentas de la casa, sostenía a todos, y nunca dijo nada a su hija. La relación entre ellos siempre fue distante. Isabela había crecido prácticamente sola, después de que su madre biológica los abandonara cuando ella tenía 5 años. Su padre trabajaba todo el día, era conductor de autobús, hacía horas extra, fines de semana, feriados. Todo para que Isabela estudiara, para que tuviera oportunidades. Pero no había afecto, no había cercanía, solo responsabilidad. Isabela lo visitaba una vez al mes, almuerzos rápidos y silenciosos. Él preguntaba por el trabajo. Ella respondía brevemente. Él decía que estaba orgulloso. Ella agradecía, y cada uno volvía a su vida. No sabía que había reconstruido su propia historia, que tenía una nueva familia, que era feliz, y ahora él estaba en una cama de hospital, intubado, con un 50% de posibilidades de sobrevivir. Isabela no lo dudó ni un segundo. Pidió una licencia en la universidad, canceló todos los contratos de traducción de los próximos meses y se sumergió por completo en el cuidado de su padre. La cirugía era cara. 120.000 reales. El SUS tenía una lista de espera de 4 meses, y su padre no podía esperar tanto. Isabela pagó usando todos sus ahorros. 50.000 reales que había guardado para dar entrada en un apartamento propio. Su padre sobrevivió a la cirugía. Permaneció 2 meses hospitalizado, acumulando otros 60.000 reales en gastos hospitalarios, medicamentos y fisioterapia. Isabela vendió el coche, pagó las cuentas y cuando finalmente recibió el alta, respiró aliviada. Había valido la pena. Creyó que podría volver a su vida, recuperar el dinero, empezar de nuevo. Pero 3 meses después vino el segundo infarto, luego el tercero. Más hospitalizaciones, más cirugías, más medicamentos. El dinero se escapaba como agua entre los dedos. Isabela vendió el apartamento y se mudó a la casa sencilla, en la periferia, donde vivía su padre con Rosa y los niños. Intentó mantener los trabajos de traducción, pero ya no podía comprometerse con eventos largos. Necesitaba estar disponible para emergencias, para llevar a su padre al médico, para cuidarlo en los días difíciles. Los clientes dejaron de llamar. La universidad ocupó su plaza. De repente, Isabela estaba sin trabajo, sin dinero, sin apartamento, sin coche, sin vida. Su padre falleció hace 10 meses. Después de 1 año y medio de lucha, su corazón simplemente se rindió. Se detuvo en medio de la noche. Sin dolor, sin drama, simplemente se detuvo. Y cuando Isabela finalmente pudo respirar, cuando pensó que quizá podría comenzar de nuevo, descubrió que su padre había dejado deudas. Muchas deudas. Tarjetas de crédito al límite, préstamos hechos en secreto para ayudar a Lucas a pagar un curso técnico y para comprar medicinas para Rosa, que sufría de diabetes e hipertensión. El funeral costó 12.000 reales. Isabela no tenía. Hizo un préstamo. Más deudas. De repente se dio cuenta de que estaba atrapada. Rosa no podía trabajar. Su salud era demasiado frágil. Lucas tenía 17 años, cursando el último año de secundaria. Sofía, 15, aún en el primero. 2 niños que Isabela apenas conocía, que no eran su responsabilidad legal, pero sí su responsabilidad moral.
porque su padre los había criado, porque no tenían a nadie más, porque aún eran niños. Isabela intentó volver a la traducción. Envió correos a todas las agencias con las que había trabajado. La mayoría ni respondió. Las pocas que respondieron dijeron que su registro estaba desactualizado, que necesitaban referencias recientes, que el mercado estaba saturado, que había gente más joven, más disponible, más barata. 3 años fuera del mercado son una eternidad. Intentó dar clases particulares. Consiguió 4 alumnos y ganaba 500 reales al mes, insuficiente incluso para el alquiler. Fue entonces cuando vio el anuncio del Belín d'Oro. Camareras. Experiencia no necesaria. Buena presencia. Disponibilidad nocturna. Isabela se postuló. Mintió en el currículum. Dijo que solo tenía la educación secundaria y experiencia en otros restaurantes. Sabía que, si decía la verdad, no la contratarían. Nadie contrata a una doctora para servir mesas. Pensarían que se iría en la primera oportunidad y estarían en lo correcto. Miguel la contrató de inmediato. Tenía buena postura, hablaba bien, era educada. Comenzó la semana siguiente. Salario mínimo, 1.400 reales al mes, más propinas. Si tenía suerte, se llevaba a casa 3.000. Aún así, no era suficiente. El alquiler era de 1.800. Había luz, agua, gas, internet, comida, medicamentos para Rosa, material escolar para Lucas y Sofía. Isabela hacía cuentas todos los días. Debía aquí, atrasaba allá. Vivía en números rojos. Vivía con miedo. Miedo de ser desalojada. Miedo de no poder comprar comida. Miedo de que Rosa tuviera una emergencia y no tuviera dinero para el hospital. Y todos los días se ponía aquel uniforme negro, recogía el cabello y se miraba en el espejo del vestuario, viendo reflejada a una extraña. ¿Dónde estaba la doctora Isabela Fernández? ¿Dónde estaba la traductora que trabajaba en cabinas de la ONU? ¿Dónde estaba la profesora que inspiraba a alumnos? ¿Dónde estaba la mujer que viajaba a París y cenaba en restaurantes caros? Había desaparecido. Enterrada bajo el peso de responsabilidades que nunca pidió, de deudas que nunca contrajo, de una vida que nunca eligió. Y Santiago Castillo la miraba y veía solo a una camarera, solo a otra mujer sencilla sirviendo a los ricos, alguien a quien podía humillar por diversión, alguien que no importaba. Pero él estaba equivocado, porque debajo de ese uniforme, bajo el cansancio y la desesperación, bajo 3 años de lucha y sacrificio, todavía existía la doctora Isabela Fernández. Todavía existía la mujer que dominaba 5 idiomas, que había traducido para ministros, que había dado conferencias en universidades europeas. Estaba allí. Solo esperaba el momento adecuado para reaparecer. Y ese momento había llegado. La primera palabra que salió de su boca lo cambió todo. El inglés que Isabela hablaba no era el inglés torpe de quien aprende en la escuela. No era el inglés básico de frases memorizadas en cursos de idiomas. Era inglés perfecto, fluido, natural, con acento americano impecable y sin rastro de brasileñismo. «Buenas noches, caballeros», dijo con serenidad. «My name is Isabella, and it will be a pleasure to serve you tonight. Allow me to begin by presenting our wine selection». El silencio que se apoderó del restaurante fue ensordecedor. Santiago Castillo parpadeó una vez, 2, 3, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Su boca se abrió ligeramente. La sonrisa cruel desapareció, sustituida por confusión pura. Los 3 ejecutivos estadounidenses se miraron entre sí. John, el de gafas doradas, se inclinó hacia adelante, atento. El segundo, más joven, levantó las cejas, impresionado. El tercero, el asiático callado, se enderezó en la silla. Pero Isabela no se detuvo. No dio tiempo a nadie de interrumpir. No dio oportunidad a Santiago de reaccionar. Su voz clara y segura resonó por todo el salón, describiendo el menú con un detalle que solo alguien que realmente dominaba el idioma podía ofrecer. Para comenzar,
dijo, aún en inglés. ¿Puedo sugerir nuestro carpaccio de pulpo con alcaparras y aceite de trufa? ¿O quizá prefieran el tártar de salmón con caviar y crema de wasabi? Como plato principal, nuestro chef preparó hoy un entrecot madurado durante 45 días, con costra de hierbas finas y flor de sal, acompañado de un risotto de funghi porcini importado de Italia y verduras orgánicas salteadas en mantequilla de hierbas. Para maridar, continuó Isabela, aún con la misma serenidad. Nuestro sommelier recomienda un Malbec argentino de la línea Reserva Especial, cosecha 2019, con notas de frutas rojas maduras y taninos aterciopelados. Santiago intentó interrumpir. «Espera un momento, esto no puede...» Pero John levantó la mano, firme, pidiendo silencio. No apartaba la mirada de Isabela. Ahora sonreía. Una sonrisa genuina, de admiración. Cuando Isabela hizo una breve pausa para respirar, John habló en inglés, con un fuerte acento de Boston, pero perfectamente claro. «Su inglés es impecable», dijo. «Mejor que el de muchos estadounidenses que conozco. ¿Dónde aprendió a hablar así?» Isabela se giró hacia él y respondió en inglés, con una sonrisa educada pero segura. «Gracias, señor. That's very kind of you. But if I may, I can also provide service in other languages. French, Spanish, Italian, or Mandarin, if any of you prefer or feel more comfortable». La mesa estalló en reacciones. El ejecutivo de cabello oscuro soltó una carcajada alta, incrédulo, golpeando la mesa. El asiático se inclinó hacia adelante, ojos abiertos, completamente concentrado en Isabela. John dio una palmada abierta sobre la mesa, admirado, moviendo la cabeza en señal de positiva incredulidad. «¿5 idiomas?» preguntó John, aún en inglés, con voz cargada de sorpresa. «¿Está diciendo que habla 5 idiomas con fluidez?» «Sí, señor», respondió Isabela, tranquila. «Con fluidez». El ejecutivo de cabello oscuro se volvió hacia Santiago. «¿Usted sabía esto?» Santiago estaba pálido. El color había desaparecido de su rostro. Abría y cerraba la boca varias veces, como pez fuera del agua, buscando palabras que no salían. Esto es ridículo. Está haciendo trampa. Alguien la entrenó para esto». John lo interrumpió, la voz ahora grave y fría. Hablaba portugués, pero cada palabra sonaba como piedra cayendo al suelo. «Acaba de describir un menú completo en inglés técnico, con vocabulario gastronómico, pronunciación perfecta y acento americano natural. Esto no es trampa, ni frases memorizadas. Realmente habla inglés». «¡Pero es una camarera!», protestó Santiago desesperado. «¿Cómo puede una camarera...?» «Puedo demostrarlo», dijo Isabela, firme, interrumpiéndolo con calma. Se giró hacia el ejecutivo de cabello oscuro. Más temprano, antes de que Santiago llegara, lo había escuchado hablando en español por teléfono. Entonces lo miró y comenzó a hablar en español fluido, con acento castellano perfecto. «Disculpe, señor, noté antes que hablaba español. ¿Sería más cómodo si continúo atendiendo en este idioma? Puedo describir en detalle cada plato de nuestro menú, incluyendo nuestros postres especiales. Tenemos un flan de caramelo artesanal con salsa de naranja y almendras tostadas, y también un brownie de chocolate belga, 70% cacao, con helado de crema y salsa de frutas rojas». El hombre quedó completamente boquiabierto. Por unos segundos no pudo decir nada. Luego respondió en español, con voz cargada de genuina admiración. «Esto es increíble. Su español es perfecto. Hasta el acento es correcto. Habla mejor que mi secretaria en Madrid». Isabela asintió educadamente y se giró hacia el tercer ejecutivo, el asiático que había permanecido callado toda la noche. «¿Prefiere que continúe en mandarín?», preguntó en portugués, y sin esperar respuesta, comenzó a hablar en mandarín. Habló sobre los platos, los vinos, las armonizaciones, las especialidades de la casa. El ejecutivo asiático se levantó, sorprendido, y respondió en mandarín, rápido, poniéndola a prueba.
Isabela reaccionó sin dudar, fluida, natural, impecable. Fue en ese momento cuando Santiago Castillo perdió completamente el control. Golpeó ambas manos sobre la mesa con tanta fuerza que las copas de vino temblaron. Una de ellas casi se cayó. «Basta, basta de esta farsa». Su voz resonó por todo el restaurante, alta, desesperada, furiosa. «¡Esto es un montaje! ¡Ustedes lo planearon! ¡Todo es un montaje!». John se giró lentamente hacia él, y por primera vez desde que había entrado al restaurante, su voz salió fría como hielo. «¿Está acusando a quién de planear qué exactamente, Santiago?» «¡Ella! ¡Ustedes! ¡Todo esto!», gritó, gesticulando descontrolado. «Una camarera no habla 5 idiomas. Eso no existe. Está mintiendo». «Yo no la escuché mentir», respondió el ejecutivo de cabello oscuro, con voz cortante. «La estoy escuchando hablar español mejor que muchos españoles que conozco. Y su mandarín es impecable», completó el asiático, hablando por primera vez en portugués con fuerte acento. Dialecto de Beijing. No es fácil de aprender. Ahora, todos en el restaurante observaban la escena. Nadie fingía ya hacer otra cosa. Clientes de otras mesas se giraron completamente en sus sillas. Los camareros estaban paralizados, sosteniendo bandejas en el aire. Mauricio, el gerente, apoyado en la barra, tenía el rostro pálido como papel, sin saber si debía intervenir o dejar que la escena siguiera. Una señora elegante, en una mesa cercana, comenzó a aplaudir lentamente. Otros clientes se unieron. En segundos, la mitad del restaurante estaba aplaudiendo a Isabela. Santiago miró alrededor, desesperado. El control se le escapaba entre los dedos. La humillación que había planeado para Isabela ahora se volvía contra él. Y peor, delante de clientes importantes, de los estadounidenses que quería impresionar. «¿Quién es usted, al final?», preguntó Santiago, girándose hacia ella, la voz ronca y derrotada. «¿Quién es usted realmente?». Isabela lo miró. Observó al hombre que, durante 6 meses, la había humillado, hecho crueles bromas, tratado como si fuera menos que humana. Y decidió que él sabría exactamente quién era. «Mi nombre completo es Isabela Fernández», comenzó, con voz firme, resonando en el salón ahora completamente silencioso. «Soy licenciada en Letras, con especialización en traducción, por la Universidad de São Paulo. Tengo maestría en Lingüística Aplicada y doctorado en Traducción e Interpretación Simultánea». Hizo una pausa. Dejó que la información calara en el aire. «Fui profesora universitaria por 5 años», continuó. «Di clases en la propia USP, donde me gradué. Trabajé como traductora simultánea en conferencias internacionales, eventos corporativos y reuniones diplomáticas. El silencio que siguió era absoluto, tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Santiago la miraba como si le hubiera crecido una segunda cabeza, la boca abierta, los ojos desorbitados, completamente incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. John tenía una expresión completamente diferente. Se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, como si intentara recordar algo. «Isabela Fernández», repitió, probando el nombre. Espera un segundo. «Isabela Fernández de São Paulo». «Sí, señor». «¿Trabajó en la Conferencia Internacional de Negocios e Innovación en 2021, la que se celebró en el Hotel Maxu de Plaza?» Isabela parpadeó, sorprendida. «Sí, fui una de las traductoras simultáneas principales del evento». John se golpeó la frente con la mano y soltó una risa incrédula. «Lo sabía. Sabía que la conocía de algún lugar». Miró a los otros ejecutivos. «Traducía mi conferencia en ese evento. Hablé sobre estrategias de expansión para mercados emergentes. Lo recuerdo perfectamente», dijo, mirando de nuevo a Isabela con una gran sonrisa. «Fue excepcional, la mejor traductora que he tenido. Captó incluso los chistes que hice en inglés y los adaptó al portugués sin perder la esencia».
Hizo parecer que hablaba portugués con fluidez. «Gracias, señor Mitchell», dijo Isabela. Por primera vez esa noche, sonrió de verdad. «Recuerdo muy bien su conferencia, Mitchell», repitió Santiago con voz débil. «¿La conoce?» «Conozco su trabajo», corrigió John. «Y pagué 5.000 por su traducción en ese evento. 5.000 por un día de trabajo, porque vale cada centavo». Se volvió hacia Santiago, y su mirada podía congelar el infierno. «¿Sabe a quién intentó humillar, Santiago? ¿Sabe?» Santiago no podía responder. Estaba pálido como un fantasma. «Esta mujer», continuó John, señalando a Isabela, «es una de las profesionales más respetadas y talentosas del área de traducción en Brasil. Ha trabajado para la ONU, para multinacionales, para embajadas. Y usted la miró y solo vio a una camarera, alguien a quien podía humillar por diversión». Una clienta en otra mesa se levantó. Era la señora elegante que había comenzado los aplausos. «¿Por qué una profesional como usted está trabajando aquí?», preguntó, la voz llena de confusión y genuina preocupación. Fue entonces que Isabela contó el resto de la historia. Su voz tembló por primera vez, pero se obligó a continuar. «Hace 3 años todo comenzó cuando mi padre sufrió el primer infarto. Necesitaba cirugía urgente, tratamiento costoso. El SUS tenía meses de espera. Él no tenía meses». Isabela respiró hondo. «Dejé todo, pedí licencia en la universidad, cancelé contratos de traducción y gasté todos mis ahorros para salvar su vida. Vendí mi apartamento, vendí mi coche. Usé cada centavo que tenía. Todo el restaurante estaba hipnotizado. Mi padre sobrevivió un tiempo, pero luego vino el segundo infarto y el tercero. Más cirugías, más tratamientos, más gastos. Cuidé de él durante 3 años. 3 años fuera del mercado laboral». Su voz era más firme. «Ahora, cuando finalmente falleció hace 10 meses, descubrí que tenía una familia que yo no conocía, una esposa enferma y 2 hijos adolescentes, y había dejado muchas deudas». Santiago bajó la mirada. Ya no podía mirarla. De repente, Isabela continuó. «Yo era responsable de 3 personas. Tenía que pagar alquiler, comida, medicinas, escuela y no tenía trabajo. Intenté volver al área de traducción, pero 3 años fuera del mercado son mucho tiempo. Nadie me contrataba. Necesitaba dinero urgente. Entonces acepté este trabajo». Miró alrededor del restaurante, a todos los que escuchaban. «Gano el salario mínimo más propinas. Trabajo de 19 a 24, 6 días a la semana. Al día siguiente me levanto temprano para cuidar de mi madre adoptiva, que está postrada, para llevar a mis hermanos adoptivos a la escuela, para intentar mantener a toda una familia viva». Se giró hacia Santiago. «Todos los días vengo aquí y sirvo a personas que gastan en una noche lo que yo gano en un mes. Escucho comentarios, bromas, miradas de desprecio, especialmente de usted, Santiago Castillo. Mi voz no vacila, pero aguanto porque tengo personas dependiendo de mí, porque no tengo elección, porque necesito sobrevivir». Una lágrima rodó por el rostro de la señora elegante. «Usted me ofreció 000», continuó, mirando directamente a Santiago, «para humillarme, para demostrar que era ignorante, para divertirse a mi costa frente a sus invitados importantes, para hacerme arrodillar y pedir disculpas si fallaba». Dio un paso más cerca. «Pero lo que usted no sabía, lo que no pudo ver porque estaba demasiado ocupado juzgándome por mi apariencia y mi profesión actual, es que ya he traducido para personas más importantes que usted alguna vez será. He dado conferencias en universidades que usted probablemente ni sabe que existen. He enseñado a diplomáticos, ejecutivos, profesores». El restaurante estaba en absoluto silencio. Se podía escuchar la respiración de todos. «Trabajar como camarera no me hace tonta, señor Castillo. No me hace menos capaz, no me hace menos humana. Solo me hace alguien que está luchando, alguien que la vida ha derribado, pero que se levanta cada día».
Isabela respiró hondo. ¿Y si todo lo que usted puede ver cuando me mira es a alguien que puede ser humillado por diversión? Si no puede ver a la persona, la historia, el ser humano frente a mí, entonces el problema no es mío, señor, es suyo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si todo el restaurante hubiera sido congelado en el tiempo. Santiago Castillo estaba destruido, no físicamente, pero por dentro. Se veía en sus ojos, en la forma en que sus hombros cayeron, en cómo ya no podía mirar a Isabela, a John, a nadie. Llegó al restaurante sintiéndose poderoso, dueño de la constructora, el hombre importante, y ahora quedaba expuesto como un tirano mezquino que se divertía humillando a personas vulnerables. John Mitchell se levantó de la silla. La expresión en su rostro ya no era de sorpresa o admiración, era puro desprecio. ¿Sabe cuál es su problema, Santiago?, dijo John con voz baja pero cortante. Gente como usted cree que el valor de una persona está en la ropa que usa, en el coche que conduce, en el cargo que tiene. Pero carácter, dignidad, respeto, esas cosas no se compran, señaló a Isabela. Esta mujer tiene más de esas 3 cosas de las que usted jamás tendrá. El ejecutivo de cabello oscuro también se levantó. Estoy completamente de acuerdo con John. Lo que hizo aquí hoy fue repugnante, Santiago, absolutamente repugnante. El tercer ejecutivo, el asiático, no dijo nada, pero se levantó y se puso al lado de los otros 2. La mensaje era clara. Estaban con Daniela, no con Santiago. Santiago miró a su alrededor, desesperado, buscando a alguien que lo apoyara. Solo encontró miradas gélidas. Clientes que minutos antes eran sus pares, ahora lo miraban con asco. Las camareras lo fulminaban con la mirada. Incluso Mauricio, el gerente que siempre había sido tan servicial, tenía una expresión dura en el rostro. No conocía su historia, intentó defenderse Santiago, la voz débil. Solo estaba bromeando. No, no estaba bromeando. La voz de la señora elegante cortó el aire. Se había puesto de pie y ahora miraba a Santiago con furia contenida. Humillar a alguien públicamente no es un juego. Un hombre de traje en otra mesa negó con la cabeza. Vergonzoso, completamente vergonzoso. John dio un paso adelante. Hizo una apuesta, Santiago. 000 si ella lo lograba. No solo lo logró, sino que demostró que es 1000 veces más calificada de lo que usted jamás imaginó. Así que pague. Santiago tomó su cartera con manos temblorosas. Sacó los billetes, $20. Cuando iba a ponerlos sobre la mesa, Daniela dijo: «No». Su voz era calmada pero firme. «Usted me entregará el dinero en la mano y pedirá disculpas públicamente, tal como me humilló públicamente». El rostro de Santiago se puso rojo. «¿Qué? ¿Me escuchó?». Miró a John buscando ayuda. No encontró. Miró a los otros ejecutivos. Nada. Miró a los clientes alrededor. Solo miradas duras. No tenía salida. Santiago se levantó, tambaleándose, y por primera vez en su vida, en lugar de extender los dedos para llamar a una empleada, caminó hacia ella y le ofreció el dinero. Daniela no lo tomó de inmediato. Solo esperó, la mano extendida. «Me disculpo», murmuró Santiago entre dientes. «No escuché», dijo Daniela con calma. Santiago respiró hondo, las venas del cuello saltando. «Me disculpo por lo que dije y por lo que hice». Daniela tomó el dinero, dobló los billetes con calma. «Gracias, señor Castillo». Pero la humillación de Santiago no había terminado. John tomó una servilleta y la arrojó sobre la mesa. «Nos vamos, Santiago». «¿Qué? ¿Pero la reunión no se cancela?» «Vinimos a Brasil a evaluar una asociación con su constructora. Después de lo que vimos aquí, no hay ninguna posibilidad. Mi empresa no hace negocios con personas que tratan así a otros seres humanos». Los otros 2 ejecutivos asintieron y se levantaron. Santiago se quedó pálido.
No pueden. Era un contrato de 50 millones. Ahora no es nada. John habló fríamente y se giró hacia Daniela. Señora Fernández, fue un placer reencontrarla. Sacó una tarjeta del bolsillo. Mi empresa está abriendo una oficina en Sao Paulo. Buscamos una directora de relaciones internacionales. Alguien que hable varios idiomas y entienda tanto la cultura brasileña como la americana. Salario de 25.000 reales mensuales, más beneficios. Extendió la tarjeta. Daniela tomó la tarjeta con manos que temblaban. 25.000 reales. 10 veces su salario actual. La oportunidad de volver. Estoy muy interesada, señor Mitchell. Llámeme mañana a las 9 de la mañana. Los 3 ejecutivos se fueron, dejando a Santiago solo, mirando el negocio millonario que había perdido. El restaurante estalló en aplausos. Santiago lanzó el dinero sobre la mesa y se fue. Salió más pequeño de lo que entró, destruido. El restaurante aún vibraba con los aplausos cuando Daniela finalmente se permitió respirar. Realmente respirar. Sus rodillas estaban débiles, las manos temblaban. La adrenalina que la había mantenido firme durante todo el enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, dejando solo agotamiento. Mauricio se acercó, los ojos enrojecidos. Daniela, lo siento mucho. Debería haber intervenido. Debería haberla defendido. Pero tuve miedo. Está bien, Mauricio. Lo interrumpió amablemente. No, no está bien. Negó con la cabeza. Fui cobarde y usted fue valiente. Fue increíble. Se limpió los ojos. Tome el resto de la noche libre, con pago. Lo merece. Las otras camareras se acercaron. Carla, que trabajaba allí hace 3 años, la abrazó fuerte. «Eres mi heroína», susurró. «Todas queríamos hacer esto hace mucho tiempo». Él humillaba a todos. «Otra camarera, Amanda», dijo. «Pero usted fue la única que tuvo el valor de enfrentarlo». Clientes empezaron a acercarse. La señora elegante tomó la mano de Daniela. «Eres una inspiración, querida. Nunca dejes que nadie te humille de nuevo». Un empresario dejó 500 reales de propina por su futuro, sonriendo. Otros siguieron el ejemplo. 200 aquí, 300 allá, 100 allá. En cuestión de minutos, Daniela tenía más de 2.000 reales en propinas extras, además de los 1.000 de Santiago. Apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Mauricio la llevó a la oficina, le ofreció agua. «Siéntese, respire». Daniela se sentó y miró la tarjeta de John Mitchell en sus manos. Era real. Esto realmente había pasado. Había enfrentado a Santiago Castillo, demostrado su valor y ahora tenía una oportunidad de oro. 25.000 reales al mes. Hizo cuentas rápidamente en la cabeza. Podría pagar todas las deudas en 6 meses, dar una vida digna a Lucía, pagar una mejor escuela para Rafael y Julia. Respirar. Finalmente, respirar. «¿Vas a aceptar la oferta, verdad?», preguntó Mauricio. «Sí», respondió Daniela. Por primera vez en 3 años, sonrió genuinamente. «Claro que sí. Te lo mereces, Daniela. Siempre mereciste más de lo que este lugar podía ofrecer». Hizo una pausa. «Sabía que eras diferente, por cómo hablabas, cómo te comportabas, pero nunca imaginé...» «Lo escondí a propósito», admitió. «Pensé que nadie contrataría a una doctora para ser camarera, y probablemente no lo habría logrado». Mauricio rió sin humor. «¡Qué idiota fui!». Daniela permaneció 20 minutos más en la oficina calmando los nervios. Cuando finalmente salió, el restaurante había vuelto a la normalidad. Clientes cenando, conversaciones bajas, música ambiente. Como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Recogió sus cosas en el vestuario, miró el uniforme colgado, pensó en todos los turnos que había hecho, todas las humillaciones que había soportado, todo el cansancio, todo el dolor, todo el sufrimiento, y pensó que quizá finalmente aquello estaba llegando a su fin. El teléfono sonó. Era Rafael. «Dani, mamá está mal, tiene mareos». El corazón de Daniela se aceleró.
Ya voy a casa, espera. Salió corriendo del restaurante, tomó un Uber porque no podía esperar el autobús. Gastó 40 reales, pero no importaba. Tenía dinero. Llegó a casa en 15 minutos. Lucía estaba pálida, sudando frío. Daniela midió la presión. 180/100, peligrosamente alta. ¿Dónde están los medicamentos?, preguntó. Se acabaron ayer, dijo Rafael, avergonzado. Iba a decirte, pero estabas trabajando y no es tu culpa. Daniela lo interrumpió. Sacó 500 reales de las propinas. Ve a la farmacia ahora, compra todos los medicamentos de la receta. Rafael tomó el dinero y salió corriendo. Estaban con Daniela, no con Santiago. Santiago miró a su alrededor, desesperado, buscando a alguien que lo apoyara. Solo encontró miradas gélidas. Clientes que minutos antes eran sus pares ahora lo miraban con asco. Las camareras lo fulminaban con la mirada. Incluso Mauricio, el gerente que siempre había sido tan servicial, tenía una expresión dura en el rostro. No conocía su historia. Intentó defenderse Santiago, la voz débil. Solo estaba bromeando. No, no estaba bromeando. La voz de la señora elegante cortó el aire. Se había puesto de pie y ahora miraba a Santiago con furia contenida. Humillar a alguien públicamente no es un juego. Un hombre de traje en otra mesa negó con la cabeza. Vergonzoso. Completamente vergonzoso. John dio un paso adelante. Hizo una apuesta, Santiago. 000 si ella lo lograba. No solo lo logró, sino que demostró que es 1000 veces más calificada de lo que usted jamás imaginó. Así que pague. Santiago tomó su cartera con manos temblorosas. Sacó los billetes. 20 $. Cuando iba a ponerlos sobre la mesa, Daniela dijo: «No». Su voz era calmada pero firme. «Usted me entregará el dinero en la mano y pedirá disculpas públicamente, tal como me humilló públicamente». El rostro de Santiago se puso rojo. «¿Qué? ¿Me escuchó?» Miró a John, buscando ayuda. No encontró. Miró a los otros ejecutivos. Nada. Miró a los clientes alrededor. Solo miradas duras. No tenía salida. Santiago se levantó, tambaleándose, y por primera vez en su vida, en lugar de extender los dedos para llamar a una empleada, caminó hacia ella y le ofreció el dinero. Daniela no lo tomó de inmediato. Solo esperó, la mano extendida. «Me disculpo», murmuró Santiago entre dientes. «No escuché», dijo Daniela con calma. Santiago respiró hondo, las venas del cuello saltando. «Me disculpo por lo que dije y por lo que hice». Daniela tomó el dinero, dobló los billetes con calma. «Gracias, señor Castillo». Pero la humillación de Santiago no había terminado. John tomó una servilleta y la arrojó sobre la mesa. «Nos vamos, Santiago». «¿Qué? ¿Pero la reunión no se cancela?» «Vinimos a Brasil a evaluar una asociación con su constructora. Después de lo que vimos aquí, no hay ninguna posibilidad. Mi empresa no hace negocios con personas que tratan así a otros seres humanos». Los otros dos ejecutivos asintieron y se levantaron. Santiago se quedó pálido. «No pueden. Era un contrato de 50 millones. Ahora no es nada». John habló fríamente y se giró hacia Daniela. «Señora Fernández, fue un placer reencontrarla». Sacó una tarjeta del bolsillo. «Mi empresa está abriendo una oficina en Sao Paulo. Buscamos una directora de relaciones internacionales, alguien que hable varios idiomas y entienda tanto la cultura brasileña como la americana. Salario de 25.000 reales mensuales, más beneficios». Extendió la tarjeta. Daniela tomó la tarjeta con manos que temblaban. 25.000 reales, 10 veces su salario actual. La oportunidad de volver. «Estoy muy interesada, señor Mitchell. Llámeme mañana a las 9 de la mañana». Los tres ejecutivos se fueron, dejando a Santiago solo, mirando el negocio millonario que había perdido. El restaurante estalló en aplausos. Santiago lanzó el dinero sobre la mesa y se fue. Salió más pequeño de lo que entró, destruido.
El restaurante aún vibraba con los aplausos cuando Daniela finalmente se permitió respirar. Realmente respirar. Sus rodillas estaban débiles, las manos temblaban. La adrenalina que la había mantenido firme durante todo el enfrentamiento comenzaba a desvanecerse, dejando solo agotamiento. Mauricio se acercó, los ojos enrojecidos. Daniela, lo siento mucho. Debería haber intervenido. Debería haberla defendido, pero tuve miedo. Está bien, Mauricio. Lo interrumpió amablemente. No, no está bien. Negó con la cabeza. Fui cobarde, y usted fue valiente. Fue increíble. Se limpió los ojos. Tome el resto de la noche libre, con pago. Lo merece. Las otras camareras se acercaron. Carla, que trabajaba allí hace 3 años, la abrazó fuerte. «Eres mi heroína», susurró. «Todas queríamos hacer esto hace mucho tiempo». Él humillaba a todos. «Otra camarera, Amanda», dijo. «Pero usted fue la única que tuvo el valor de enfrentarlo». Clientes empezaron a acercarse. La señora elegante tomó la mano de Daniela. «Eres una inspiración, querida. Nunca dejes que nadie te humille de nuevo». Un empresario dejó 500 reales de propina por su futuro, sonriendo. Otros siguieron el ejemplo. 200 aquí, 300 allá, 100 allá. En cuestión de minutos, Daniela tenía más de 2000 reales en propinas extras, además de los 1000 de Santiago. Apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Mauricio la llevó a la oficina, le ofreció agua. «Siéntese, respire». Daniela se sentó y miró la tarjeta de John Mitchell en sus manos. Era real. Esto realmente había pasado. Había enfrentado a Santiago Castillo, demostrado su valor, y ahora tenía una oportunidad de oro. 25.000 reales al mes. Hizo cuentas rápidamente en la cabeza. Daniela se sentó al lado de Lucia, sosteniendo su mano. La mujer abrió los ojos. «Perdón por dar trabajo», murmuró. «No das trabajo ninguno, doña Lucia», dijo Daniela con amabilidad. «Descansa. Rafael ya fue a buscar los medicamentos». «¿De dónde sacaste dinero?», preguntó Lucia. «Sé que está todo ajustado». Daniela sonrió. «Tuve una noche buena hoy. Una noche muy buena». Rafael regresó con los medicamentos. Daniela administró la dosis correcta a Lucia. En media hora, la presión comenzó a bajar. El peligro pasó. Julia salió del cuarto, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿La mamá va a estar bien?», preguntó. «Sí», respondió Daniela abrazándola. «Va a estar bien». Colocó a los 2 hermanos a dormir, preparó un té para Lucia y finalmente, a las 2 de la mañana, se sentó sola en la cocina. Miró la tarjeta de John Mitchell y el dinero sobre la mesa. Fernando, más de 2000 reales en propinas. Por primera vez en 3 años, no estaba desesperada, no estaba en rojo, no estaba ahogada. Tenía esperanza. Y mañana, a las 9 de la mañana, llamaría a John Mitchell y comenzaría una nueva vida. 3 meses después, Daniela estaba en una oficina en el piso 23 de un edificio comercial en la avenida Paulista, con ventanales de piso a techo, vista panorámica de Sao Paulo, su propia oficina con su nombre en la puerta, directora de Relaciones Internacionales. La llamada a John Mitchell lo había cambiado todo. Comenzó al día siguiente, pasó por una semana de entrenamiento y desde entonces coordinó 3 eventos internacionales, negoció contratos con empresas europeas y entrenó a un equipo de 5 personas. El salario llegaba todos los días 20, 25.000 guildas que transformaron completamente su vida. Pagó todas las deudas en 2 meses y alquiló una casa mejor, con 3 habitaciones en un barrio seguro. Lucia tenía una habitación solo para ella en la planta baja. Rafael y Julia tenían sus propios espacios. Los medicamentos de Lucia nunca más faltaron. Su salud mejoró tanto que ya podía caminar sola por la casa. Rafael aprobó el examen de ingreso a ingeniería. Julia sacaba excelentes calificaciones. Daniela había vuelto a ser quien siempre fue, pero diferente, más fuerte, más sabia.
Eran las 18 horas de un viernes cuando salió de la oficina. Estaba cansada, pero era un cansancio bueno, de quien trabajó con propósito, de quien hizo la diferencia. Fue a cenar a un restaurante nuevo en Anytime. Nada muy caro, pero bonito y confortable. Mientras miraba el menú, escuchó una voz conocida. Daniela. Levantó la mirada. Allí estaba Fernando Castillo. Se veía diferente. Más delgado, ojeras profundas, traje menos impecable. Parecía 10 años mayor. «Señor Castillo», dijo educada, pero fría. «¿Puedo hablar contigo? Solo un minuto». Daniela pensó en negarse, pero algo en su expresión, una humildad genuina que nunca había visto, la hizo asentir hacia la silla vacía. Fernando se sentó y guardó silencio por un momento. «Lo perdí todo», dijo. «El contrato con los americanos era solo el comienzo. La noticia de lo que hice se difundió. Otros clientes cancelaron contratos. Los inversionistas se alejaron. Mi constructora está en quiebra». Miró sus propias manos. «Mi esposa pidió el divorcio. Dijo que ya no podía respetarme después de saber cómo trataba a las personas». Daniela no dijo nada, solo escuchó. «Vine a pedir disculpas», continuó Fernando. «De verdad. No porque alguien me obligue o porque haya gente mirando, sino porque necesito hacerlo. Fui cruel contigo. Fui cruel con muchas personas y estoy pagando por ello». Alzó la mirada y había lágrimas en sus ojos. «Tenías razón. El problema nunca fuiste tú. Siempre fui yo». Daniela respiró hondo. Parte de ella quería sentir satisfacción viéndolo destruido, pero todo lo que sintió fue pena. «Gracias por las disculpas», dijo con calma. «Las acepto». Fernando parecía sorprendido. «¿Aceptas?» «Sí. Guardar rencor solo me lastimaría. Ya estás pagando por tus decisiones. No necesito añadir nada más». Hizo una pausa. «Pero espero que aprendas, que cambies, que trates a las próximas personas en tu camino con respeto». Fernando asintió, limpiándose los ojos. «Intentaré. Prometo que intentaré». Se levantó. «Gracias por escucharme y felicitaciones. Escuché que te va muy bien». «Sí», respondió Daniela sonriendo. «Me va muy bien». Fernando se fue, y Daniela se quedó allí sintiendo algo que no sentía desde hace mucho tiempo. Paz. Cenó sola, saboreando cada bocado. Pensó en la jornada, en el dolor, en la lucha, en la caída y en el ascenso. Pensó en cómo la vida tiene una forma extraña de ponernos a prueba, de rompernos para reconstruirnos más fuertes. De camino a casa, pasó frente al Belín d'Oro. Se detuvo un momento, miró las ventanas iluminadas, a los clientes elegantes dentro y sonrió. Ese lugar había sido su infierno durante 6 meses, pero también donde reencontró su fuerza, donde demostró a sí misma que nada ni nadie podía quitarle quien realmente era. Llegó a casa a las 21 horas. Lucia estaba en la sala viendo televisión, con color en el rostro. Rafael estudiaba en el cuarto. Julia dibujaba en la mesa de la cocina. «¡Llegaste, Dani!», gritó Julia, corriendo a abrazarla. Daniela abrazó fuerte a su hermana, miró alrededor de la casa, escuchó las risas, sintió el amor y se dio cuenta de que había vencido. No porque humilló a Fernando, no porque se volvió rica, sino porque mantuvo su dignidad cuando todo intentaba derribarla, porque se levantó cuando la vida la golpeó, porque nunca dejó que las circunstancias definieran su valor. Ella era Daniela Ferreira, doctora, traductora, profesora, camarera, hermana, hija, luchadora. Y nadie jamás la haría olvidar eso. La vida intentará silenciarte, y el mundo encontrará bonito verte en silencio. Pero el respeto no es un favor, es un derecho. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta para mostrar que todavía hay quienes creen en la dignidad. Escribe en los comentarios, el respeto es lo mínimo, o comparte tu propia historia. Y si te gustan las historias de justicia y superación, suscríbete al canal. Aquí demostramos que la humildad nunca ha sido sinónimo de debilidad.